RTVC Noticias, emisión central. Esa impunidad sí que lo defenderemos. Él seguirá siendo nuestro ministro. Respaldo unánime del gobierno al ministro de Defensa Iván Velásquez, investigado en Guatemala por sus decisiones en la Comisión contra la Impunidad. La Fiscalía de ese país cuestiona reuniones de Iván Velásquez con abogados acusados en el caso Odebrecht y le abrió una investigación. La decisión judicial desencadenó crisis diplomática. Colombia llamó a consultas a su embajador y Guatemala respondió con la misma medida. El presidente de Guatemala lanzó fuertes dardos contra Gustavo Petro. Dijo que comete el error de un guerrillero. Human Rights Watch y el secretario para el hemisferio de Estados Unidos respaldaron a Velásquez. El fiscal guatemalteco está en una lista de corruptos y antidemocráticos que publicó la Casa Blanca. Expectativa en Caracas por el nuevo cara a cara entre el gobierno y los voceros del ELN para superar la crisis en la mesa por el cese al fuego unilateral. La Procuraduría respaldó decisión de la Fiscalía de no levantar órdenes de captura contra voceros de bandas como el Clan del Golfo. Gobierno había ratificado competencias del presidente. El presidente de la República, Gustavo Petro, cumplió su primer día de agenda en el Foro Económico Mundial aquí en Davos, Suiza. Habló sobre la seguridad alimentaria, la crisis climática, entre otros. En minutos, detalles sobre la presencia del presidente aquí en Suiza. Estados Unidos otorgó visa humanitaria a los padres de Paula Durán, la joven colombiana que enfrenta un cáncer muy agresivo en California. Siguen las medidas para evitar desabastecimiento en medio de la crisis de la Panamericana. Zarpó buque desde Barranquilla cargado con 30.000 barriles de diésel y combustible. Alertan que se puede acabar el oxígeno en Pasto, Nariño. El cierre de la vía Panamericana ha impedido la llegada de insumos al departamento. Tolima, Santander y Eje Cafetero siguen reportando emergencias por deslizamientos e inundaciones a causa de las lluvias. La Contraloría dice que hay irregularidades en más de 38 contratos en La Guajira. El detrimento patrimonial sería de 132.000 millones de pesos. El ente de control dice que en ese departamento 32 niños murieron el año pasado por desnutrición. Cara a cara del general Arias Cabrales con familiares de las víctimas del Palacio de Justicia. Piden verdad sobre lo que ocurrió en la retoma del ejército. RTVC Noticias acompañó a padres de familia en la dura tarea de comprar útiles escolares. Este año las alzas podrían superar el 20%, según comerciantes. En el mundo, la policía alemana detuvo a Greta Thunberg en medio de una protesta contra una mina de carbón. En deportes, ya hay bajas para Colombia. Antes de que ruede la bola en el sub-20, Jader Durán salió del equipo porque lo fichó el Aston Villa. Esperen oportunidades, hay becas para estudiar maestría en España. Y en cultura hablaremos con el escritor Santiago Gamboa, quien estrena segunda temporada de su podcast Relatos de la Noche Roja. Muy buenas noches. Hay tensión internacional con Guatemala luego de que la Fiscalía de ese país iniciara una investigación contra el ministro de Defensa de Colombia, Iván Velásquez. Los hechos se remiten al momento en que Velásquez investigó casos de corrupción en ese país como integrante de una comisión de Naciones Unidas. La Fiscalía guatemalteca cuestiona las reuniones que sostuvo Velásquez con abogados de personas vinculadas al caso Odebrecht. Vamos a ver un informe sobre este tema y también las reacciones del presidente Gustavo Petro desde Suiza. Iniciamos con Stephanie Valencia. Stephanie, la saludo y le pregunto, ¿qué dice la Fiscalía contra el ministro de Defensa? Muy buenas noches, Mateo. Lo que dice la Fiscalía de ese país es que cuando el ministro dirigía la Comisión contra la Impunidad, habría estado al tanto de los movimientos de dinero que se hacían entre jueces, fiscales y empresarios de Odebrecht para favorecer a los investigados. Pero presentaron también algunos correos electrónicos que lo involucrarían y que según ese país les habría causado un detrimento de 384 millones de dólares. El ministro de Defensa dice que se siente tranquilo por la labor que adelantó por 6 años contra la corrupción en Guatemala y agregó que no lo atemoriza. Entre los años 2013 y 2019, el exmagistrado Iván Velásquez dirigió la Comisión Internacional contra la Impunidad de la ONU. Asumió entonces la tarea de investigar y poner en evidencia hechos de corrupción en Guatemala. De ese momento datan los hechos por los que hoy es investigado. Uno de los casos que asumió fue el capítulo allí en Guatemala del escándalo de corrupción de Odebrecht. Velásquez y los abogados de los empresarios acusados cruzaron comunicaciones como estos correos electrónicos donde se citan para pactar los acuerdos económicos en medio del proceso.
proceso. La Fiscalía de Guatemala hoy considera ilegales esas reuniones. Actos ilegales, arbitrarios y abusivos, lo cual denota que tenían pleno conocimiento de las oscuras y corruptas negociaciones que se estaban realizando con la empresa Odebrecht. El hoy ministro de Defensa de Colombia reaccionó con este comunicado en el que resalta la transparencia de su papel en la Comisión contra la Impunidad. Tengo la tranquilidad de que el trabajo adelantado en el país centroamericano se realizó con total transparencia y dentro del marco legal que amparaba el funcionamiento de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Sobre un posible proceso en su contra, el ministro dijo que no ha sido requerido por parte de las autoridades y agradeció el apoyo del gobierno nacional. Agradezco profundamente al presidente Gustavo Petro sus expresiones de solidaridad y confianza. Conocemos al monstruo y lo hemos visto muy de cerca y desde diferentes trincheras. Lo hemos combatido. Sabemos cómo se transforma y los métodos que utiliza, pero no nos atemoriza. En julio del año pasado, Estados Unidos emitió este listado. Según el secretario de Estado Anthony Blinken, se trata del informe sobre personalidades, según Estados Unidos, corruptas y antidemocráticas. En el apartado de Guatemala aparece el hoy fiscal José Curruchiche, el mismo que acusa al ministro de Defensa, Iván Velásquez. El presidente de la República, Gustavo Petro, hizo una firme defensa a su ministro tras los señalamientos de la Fiscalía guatemalteca. El mandatario habló al iniciar su participación en el Foro Económico Mundial. Katy Sánchez, nuestra enviada especial, tiene los detalles. El presidente de la República, Gustavo Petro, respaldó al ministro de Defensa, Iván Velásquez. Aseguró que es totalmente transparente y asimismo también la solidaridad la recibió por parte de la vicepresidenta Francia Márquez después de las acusaciones que se hicieron por parte de la Fiscalía del país de Guatemala. El presidente Gustavo Petro tan pronto llegó a Suiza reiteró el apoyo al ministro de Defensa Iván Velásquez tras investigaciones en su contra desde Guatemala por presuntos nexos con la polémica compañía brasileña Odebrecht. Así que lo defenderemos, él seguirá siendo nuestro ministro. Si Guatemala insiste en apresar hombres justos, bueno, nosotros nada tenemos que hacer con Guatemala. La vicepresidenta Francia Márquez expresó su apoyo y solidaridad e insistió en la propuesta bandera durante el mandato del pacto histórico que es combatir la corrupción. Expresamos nuestra solidaridad y respaldo al ministro de Defensa, Iván Velásquez, un ser humano ejemplo de dignidad y entereza. Desenmascarar la corrupción jamás debe significar persecuciones judiciales a quien desempeña con valentía esta tarea. El jefe de Estado aseguró que podrían romperse las relaciones diplomáticas con Guatemala si el proceso sigue en contra del ministro de la Defensa de Colombia. Y en medio de este caso, el presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, lanzó fuertes dardos contra el presidente de la República de Colombia, Gustavo Petro. Giammattei llamó a consultas a la embajadora guatemalteca en Colombia. El presidente de Guatemala dijo que la investigación al ministro de Defensa no es una persecución penal. El mandatario habló en entrevista con la agencia de noticias EFE. Voy a dejar que el presidente Petro siga cometiendo el error de un guerrillero, pero es que es poco político, no voy a caer en el juego. Sin embargo, en medio de las descalificaciones se refirió a vías diplomáticas. Las diferencias entre las naciones deben ser resueltas por la vía diplomática para evitar que los conflictos escalen después a lugares de donde ya es difícil salir. El mandatario guatemalteco cuestionó iniciativas como la paz total. Están dejando libres a narcotraficantes, a personas que asesinaron gente durante el conflicto armado. Allá ellos y su justicia. En mi país, si algo hemos procurado, es la independencia de los poderes del Estado. El gobierno de Guatemala informó que decidió llamar a consulta a su embajadora en Colombia, Regan Vega, en respuesta a la medida equivalente que tomó el presidente Gustavo Petro. El ministro de Defensa, Iván Velásquez, recibió dos importantes voces de respaldo. El gobierno de Estados Unidos y la ONG Human Rights Watch criticaron las decisiones de la Fiscalía guatemalteca. El secretario de Estado adjunto para asuntos del hemisferio occidental en el Departamento de Estado de Estados Unidos, Brian Nichols, dijo que le preocupa la decisión de Guatemala. Perturbado por el Ministerio Público de Guatemala, órdenes de captura de personas que trabajaron para garantizar la rendición de cuentas por corrupción en el caso de Odebrecht en Guatemala. Tales acciones debilitan el Estado de Derecho y la confianza en el sistema judicial de Guatemala. Otra de las reacciones llegó desde la firma Human Rights Watch. Su subdirector para las Américas afirmó que no tiene mayor sentido
pidiendo tomar en serio esta investigación. La justicia guatemalteca está coaptada por actores corruptos que buscan venganza por la valiente labor de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. La única respuesta que merece esta reciente investigación penal es la condena de la comunidad internacional. Varios congresistas colombianos también reaccionaron, algunos para expresar su solidaridad con el ministro y otros para exigir su renuncia. Crece la expectativa por los avances que puedan lograr durante el encuentro pactado en Caracas entre los equipos negociadores del gobierno y del ELN. John López, muy buenas noches. ¿Qué se sabe de esa reunión? Cuéntenos. Hola Mateo, buenas noches. Lo que han dejado ver las dos partes es un ambiente de optimismo. En las últimas horas, los diferentes delegados han aplaudido este acercamiento en el que esperan superar la crisis que generó el anuncio de un cese al fuego bilateral decretado por el gobierno nacional. Las próximas horas podrían ser determinantes para definir el inicio de la segunda fase de los diálogos que tendrán como sede México. El equipo negociador del gobierno tiene claro el objetivo primordial del encuentro con los negociadores del ELN. Reafirmar nuestra voluntad de paz, de encontrar esa salida negociada al conflicto con el Ejército de Liberación Nacional y reafirmar nuestro compromiso con la paz total. El ambiente en Caracas es de optimismo, según lo manifestado por las dos partes. Jefe del ELN reiteró la voluntad de negociación de paz por parte del grupo armado. Los errores y las crisis no son malos, evidencian que somos humanos y nos equivocamos. El embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, envió un mensaje al equipo negociador del gobierno. Confiamos en que el jefe de la delegación, Oti Patiño, el comisionado de paz, Danilo Rueda, José Félix Laforí y todo el equipo logren ahora sí una paz real y duradera. RTBC Noticias conoció que una de las condiciones del equipo negociador del ELN será no ser incluidos en el mismo proceso de paz con grupos como el Clan del Golfo o las disidencias de las FARC. John, mientras esta discusión avanza en Caracas, cuéntenos qué ha pasado con el tema del cese al fuego, pero con los otros grupos ilegales. Sí, Daniela, en total fueron 5 los decretos que expidió el gobierno nacional sobre un cese al fuego bilateral, en los que están incluidas las disidencias de la FARC, el ELN, el Clan del Golfo y algunos de los grupos de autodefensas. A la actual situación que intenta resolver el gobierno nacional con el ELN en Caracas, se suma el llamado de la Procuraduría General de la Nación para que se hagan efectivas las órdenes de captura vigentes con los integrantes de estos grupos armados ilegales. También se conocieron denuncias sobre el incumplimiento del cese al fuego por parte de las denominadas autodefensas gaitanistas de Colombia. La Procuradora General de la Nación pidió hacer valer la Constitución por encima de los acuerdos hechos por el gobierno con los grupos ilegales. Los decretos de esta naturaleza expedidos por el gobierno nacional que ordenan cese bilateral del fuego no tienen incluida la suspensión de las órdenes de captura proferidas por los jueces de la República. Además, pidió a la fuerza pública hacer efectivas las órdenes de captura que se encuentren vigentes. Y por estar vigentes esas órdenes de captura, los miembros de la fuerza pública tienen el deber ineludible para hacerlas efectivas. Por su parte, la Corporación para la Defensa de los Derechos Humanos, CREDOS, denunció el incumplimiento del cese al fuego bilateral pactado en el Magdalena Medio. Hacemos un urgente llamado al presidente Gustavo Petro y al comisionado de paz Danilo Rueda para que se exija el cumplimiento de los ceses al fuego, en especial a las AGC, el irrestricto acatamiento del derecho internacional humanitario y la inmediata exclusión de la población civil de la confrontación armada. Según la corporación, las amenazas y el desplazamiento de líderes sociales y ambientales continúa presentándose en la zona. Vamos con más noticias y les contamos que la Embajada de Estados Unidos entregó visas humanitarias a los padres de Paula Durán, la colombiana que atraviesa por una fase terminal de cáncer en Estados Unidos. Julie Pulgarín, muy buenas noches, usted tiene la información. Mateo, televidentes, muy buenas noches. Pues Gloria Camargo y Eder Durán son los padres de Paula, quienes hoy afortunadamente fueron beneficiarios de la visa de turista con motivo humanitario que les otorgó la Embajada de Estados Unidos, con el propósito de que ellos puedan dirigirse hacia el estado de California, donde se encuentra su hija, para acompañarla tanto a ella como a su familia en el proceso de la enfermedad terminal que ella está viviendo.
La historia de Paula Durán logró conmover a miles de personas de diferentes países que ayudaron a divulgar la necesidad de su esposo Sergio Vega, que los padres de Paula pudieran viajar hasta el estado de California para acompañar a su hija en lo que los médicos determinaron como la fase final de un cáncer de estómago y cerebro. Hoy sus plegarias fueron escuchadas. Una noticia importantísima, amanecimos con una noticia muy importantísima para este proceso, para buscar el camino del milagro. Fue aprobada la visa para los papás de mi amada esposa, estamos muy contentos. Para la familia de Paula, la entrega de las visas es el primer paso en el camino hacia el milagro que pueda salvar la vida de esta joven de 27 años. Cada persona que se ha puesto en el corazón y se ha puesto en los zapatos de nosotros, agradecida, feliz de poder estar con mi hija. El destino de mi hija solo lo define Dios, pero yo sé que las cosas van a mejorar. Según Sergio, el esposo de Paula, en los últimos meses, ella ha sufrido de varias recaídas y duró mucho tiempo en el hospital hasta que les dijeron que médicamente no podían hacer más por ella y la enviaron a su casa con medicinas. Esta familia podría recibir una segunda noticia positiva, y es que conocimos que hay una aerolínea que está tramitando y haciendo todos los procesos correspondientes para mirar las posibilidades de otorgarles 2 tiquetes y así poder realizar el viaje de los padres de Paula más pronto de lo previsto hacia Estados Unidos. Por ahora esta es toda la información desde el occidente de Bogotá. Julie Pulgarín, RTVC Noticias, conectados 24/7. Proyectos con construcciones a medias y sin planeación tienen en alerta a la Contraloría, que halló irregularidades en 38 contratos auditados en 2022 en La Guajira. El detrimento asciende a los 132.000 millones de pesos. 700 viviendas de interés prioritario abandonadas en Manaure y Riohacha, junto a obras de acueducto inconclusas por deudas externas, hacen parte de los 30 hallazgos declarados de impacto nacional. 37.000 millones corresponde a los resultados de actuación especial que viene adelantando la Contraloría General sobre los recursos de Local Paz. La mayor pérdida aparece en Dibuya, en donde destinaron 15.616 millones para ejecutar un sistema agrícola y pecuario para la población campesina. En esta línea de investigación también encontraron detrimento en la construcción y adecuación de escenarios deportivos por más de 14.000 millones de pesos en Jagua del Pilar, la edificación del colector de redes de acueducto para el corregimiento El Pájaro por más de 11.000 millones de pesos y la suspensión de obras de vivienda en Riohacha y Manaure. Porque los principales focos de corrupción que hemos logrado detectar inician en la misma estructuración del proyecto como tal. La Gobernación de La Guajira, la empresa de acueducto y alcantarillado de Uribia y las alcaldías de 6 municipios estarían involucradas en estas irregularidades. Y adicionalmente hay una alarmante cifra por desnutrición allí en La Guajira. 32 niños menores de 5 años murieron en 2022 y de ellos 26 pertenecían a la comunidad guayú. La Guajira concentra el 18% de las muertes de menores de edad y su principal causa es la desnutrición. El año pasado registraron el mayor número de casos. Se tiene que 32 niños y niñas menores de 5 años habían muerto a causa de desnutrición en este departamento. Otros 1.624 estarían sufriendo de desnutrición. Para la Contraloría, el aumento de muertes por desnutrición se debe al incumplimiento de los compromisos del Plan Nacional de Desarrollo de 2018-2022. Y le he solicitado que de manera prioritaria y urgente se convoque y se realice esta reunión. Sobre el acceso al agua potable, la Contraloría abrió procesos de responsabilidad fiscal por más de 3.000 millones de pesos. Solo se hicieron pozos para extracción de agua, una práctica ambientalmente no sostenible. Ante esta situación, la Contraloría adelantará una auditoría de cumplimiento de la sentencia que ordena el diseño y ejecución de un plan provisional de acción con el fin de proteger los derechos de los niños guayú. Una niña de 2 años fue rescatada por las autoridades en el suroccidente de Bogotá. Había quedado sola, abandonada en un inmueble y después de 6 horas fue rescatada. El tío de la niña apareció en alto estado de embriaguez y fue quien abrió la puerta a las autoridades. Aquí, amor, mira.
Bebé, aquí en la partícula. Los gritos de la niña que como pudo asomó su cabeza por una ventana alertó a las autoridades. Efectivamente encontramos a esta menor de edad de 2 añitos, de tan solo 2 añitos, que estaba pidiendo auxilio, estaba gritando y vociferando el nombre de su madre para que la atendiera. Por varias horas los uniformados intentaron ingresar a la casa, pero solo hasta que llegó un hombre en estado de embriaguez y que se identificó como tío de la niña pudieron entrar. Se encontraba en una situación muy lamentable, estaba sola, estaba gritando, estaba sin alimentación. Es por eso que es puesta a disposición del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, quien inicia o quien hace este proceso de restablecimiento de derechos. En lo corrido del mes de enero de este año, 8 niños han sido rescatados y encontrados en situaciones lamentables. Durante el 2022, 51 menores abandonados en inmuebles de diferentes localidades de Bogotá tuvieron que ser entregados al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Desde el puerto de Barranquilla salió un buque cargado con 30.000 barriles de diésel y combustible hacia Nariño para abastecer a esta población afectada tras el derrumbe en la vía panamericana. Rodolfo Rodríguez, periodista de la Radio Nacional, tiene todos los detalles. El buque tanque zarpa desde el puerto de Barranquilla, navega por el Mar Caribe, pasa por el Canal del Panamá y llega por el Pacífico al puerto de Tumaco, en Nariño. José Curbelo, el jefe de Asuntos Portuarios de Barranquilla. Zarpa hacia Tumaco una embarcación con 30.000 barriles que han sido cargados de las instalaciones de Port Magdalena y de Palermo para atender esa necesidad que tiene el departamento de Nariño. Hoy, gracias a que el puerto de Barranquilla tiene un calado de 9 metros de profundidad, es posible que se adelante esta operación que va a permitir garantizar el combustible para la zona sur de Colombia. Radio Nacional de Colombia y RTVC Noticias, conectados 24/7. En Pasto, Nariño, las reservas de oxígeno medicinal empiezan a escasear en las entidades de salud. Según las autoridades, solo se puede garantizar la asistencia a los pacientes con este recurso en los siguientes 12 días. Diego Burgos, periodista de la Radio Nacional, tiene los detalles. En el departamento de Nariño, las autoridades de salud han dado a conocer que existe total abastecimiento de oxígeno y de medicamentos. Según la Secretaría de Salud del municipio de Pasto, se tiene cantidad suficiente para afrontar unos 12 días y durante ese fin de semana se espera que llegue más oxígeno proveniente del vecino país del Ecuador. En el momento no se presenta dificultad en el abastecimiento de líquidos endovenosos, medicamentos analgésicos, anestésicos, sedantes, antibióticos, sangre y hemoderivados. Parte de la reserva de combustible que hay en la ciudad es para ambulancias que están totalmente identificadas, como también para centros hospitalarios. Radio Nacional de Colombia y RTVC Noticias, conectados 24/7. Y el Banco de Alimentos de Cali lidera una campaña de recolección de ayudas para los damnificados por el derrumbe en Rosas, en el Cauca. Los detalles con Juan Carlos Arana, periodista de la Radio Nacional. Pues la Fundación Arquidiocesana Banco de Alimentos de Cali, a través de este llamado a la comunidad, está buscando que todos los vallecaucanos y también los colombianos nos solidaricemos con más de 1.000 personas damnificadas por esta emergencia. Queremos invitar a que apoyemos a Rosas Cauca, a todos los habitantes de allí que necesitan de nuestra ayuda, con alimentos no perecederos, aseo, cobijas, colchonetas. Necesitamos unirnos. Pues todo lo recolectado se va a entregar en la parroquia Nuestra Señora de los Dolores en Rosas Cauca, apoyados por las hermanas franciscanas, quienes van a habilitar un espacio para almacenar las ayudas y al final de esta semana van a estar informando y documentando lo recaudado para esta primera entrega y además el proceso de envío y entrega de las ayudas. 60 veredas del Líbano, Tolima, están afectadas por los deslizamientos y también por la pérdida de banca en diferentes vías de la región como consecuencia de la temporada de lluvias. Este es un informe de CNV Giraldo, periodista de la Radio Nacional. Colapsado se encuentra este municipio ubicado en la cordillera central por cuenta de los múltiples derrumbes, deslizamientos, inundaciones y pérdida de banca en varios puntos de la vía principal y carreteras rurales. Las afectaciones, de acuerdo con el reporte de las autoridades locales, se presentan en por lo menos 13 barrios de la zona urbana y tendrían incomunicados al 70% de los habitantes en la zona rural.
Se han visto grandes afectaciones por pérdidas de cultivos, viviendas, animales y enseres de la población. Asimismo, se han accionado planes de contingencia con los distintos grupos de organismos de socorro para la prevención de desastres. En las últimas horas, el municipio de Santa Isabel, en la misma ruta hacia el Parque Nacional de los Nevados, declaró la calamidad pública. Mientras tanto, municipios como El Líbano y Villahermosa continúan incomunicados. Y hay alerta en al menos 5 municipios del Quindío por la temporada de lluvias. Las autoridades de gestión del riesgo piden extremar las medidas de precaución. Informe de Paula Rodríguez, periodista de la Radio Nacional de Colombia. En el departamento del Quindío, los organismos de socorro atienden entre 50 y 70 emergencias diarias relacionadas con las lluvias, la mayoría de ellas por deslizamientos en diferentes vías, especialmente de Salento, que está en alerta roja por este mismo fenómeno, y Génova, que según la Secretaría del Interior del Quindío, Juana Camila Gómez, tiene una situación en la cual un terreno inestable continúa cediendo. En Génova tenemos 3 situaciones. En la vereda Pedregales vuelve y se nos presenta el deslizamiento que se había presentado hace unos meses atrás, el cual ya había sido solucionado, pero desafortunadamente durante esta última semana continúa este desprendimiento y esta remoción en masa. Otros municipios con mayor afectación son Finlandia, Pijao y Circasia en el departamento del Quindío. Cor Magdalena iniciará esta semana el dragado del río Magdalena en Puerto Wilches. Son al menos 10.000 hectáreas inundadas y unas 4.000 familias damnificadas en la zona. Juan Jacobo Lozano, periodista de la Radio Nacional, amplía la información. La situación más crítica se registra en el corregimiento de Sitio Nuevo del municipio de Puerto Wilches, Santander, en donde miles de familias el año pasado resultaron inundadas por el desbordamiento del río Magdalena. Una situación que ellos temen vuelva a registrarse en la próxima temporada de lluvias sin que se les haya brindado una solución a la emergencia registrada hace 10 meses aproximadamente. Y ellas son ya más o menos aproximadamente un año que lleva la comunidad sufriendo. Sean solucionadas lo más pronto para que la economía de estas comunidades vuelvan a crecer. Las soluciones para evitar el desbordamiento del río Magdalena es arreglar el jarillón allí en el sector de Vuelta Perico, pero también dragar el río Magdalena. En esta semana estamos organizando la contratación de la tripulación de la draga. Son 15 personas que trabajan en 2 turnos, 24 horas. A esta situación se le suma la muerte de unas 5.000 cabezas de ganado que murieron por hambre porque los pastizales quedaron llenos de agua por el desbordamiento del río Magdalena. Es la información desde Bucaramanga. Juan Jacobo Lozano para RTVC Noticias y Radio Nacional de Colombia, conectados 24/7. Líderes sociales y habitantes de La Mojana anuncian protestas ante la falta de obras de sellamiento del dique Cara de Gato. En el 50% de Bolívar fue declarada la calamidad pública. Los detalles con Rosen Veranaya, periodista de la Radio Nacional. En medio de las aguas, así continúan las familias de más de 30 municipios del departamento de Bolívar. La temporada de lluvias y las inundaciones no cesan. Por eso la Dirección de Gestión del Riesgo del departamento de Bolívar decretó la calamidad pública en estos municipios del departamento de Bolívar. Los más afectados han sido los campesinos que perdieron todos sus cultivos y piden una pronta solución a este tema de las inundaciones. Ante esta situación, lo que se está manejando en estos momentos, coordinado con los alcaldes municipales, los consejos municipales son las acciones de recuperación para el desarrollo. Pinillos, Tiquicio, San Martín de Loba y San Jacinto del Cauca han sido los municipios del departamento de Bolívar que más han sufrido con las inundaciones. Radio Nacional de Colombia y RTVC Noticias, conectados 24/7. El presidente Gustavo Petro en Davos, Suiza, aprovechó importantes reuniones con otros mandatarios y empresarios para hablar de las inversiones económicas para Colombia, de la crisis climática y de las acciones para una paz total. Katy Sánchez, nuestra enviada especial, volvemos con usted. ¿Cuál fue la agenda del mandatario? Hoy empezó la agenda del presidente Gustavo Petro aquí en Davos, Suiza, hablando sobre la seguridad alimentaria, enseguida de la crisis climática. También sostuvo reuniones con el presidente de la Confederación Suiza para este año y cerró también hablando sobre los temas de la paz total. El presidente de la República, Gustavo Petro, inició hoy su agenda en Davos, Suiza, en el Foro Económico Mundial, hablando sobre la Alianza de Acción Alimentaria en compañía de la presidenta de Tanzania. Se coloque en la conciencia de la gente y en el centro de la política pública la solución de esta problemática es el hambre,
Posteriormente sostuvo una reunión con Alain Berset, quien fue elegido como presidente de la Confederación de Suiza para este año. Finalizó reunión con el presidente ejecutivo del Foro Económico Mundial, el exministro de Relaciones Exteriores de Noruega y Al Gore, exvicepresidente de Estados Unidos. Varios activistas climáticos protestaron con pancartas y carteles a los alrededores de Davos, donde se estaba realizando el Foro Económico Mundial, no solamente en Davos, sino también en Zúrich. Decir Davos ahora no es sinónimo tan solo de una ciudad suiza, sino de la cita económica más importante del mundo que tiene lugar en ella. Son más de 50 años de este foro. Líderes, empresarios, periodistas y activistas la ven como plataforma de sus mensajes. Creo que ahora lo que me impulsa es la injusticia de que la mitad del mundo coma y la otra mitad del mundo no coma. Precisamente la versión 2023 es una diferente, una con las voces críticas hacia la forma como ha evolucionado la economía mundial. Nos estamos manifestando contra el Foro Económico Mundial, contra la élite de la economía mundial, porque estamos en una crisis ambiental y también la economía está causando muchos de los problemas sociales. Por eso estamos aquí protestando. La mira puesta en los multimillonarios del mundo hace que se sugieran vías para reducir su proporción a la mitad, al menos a 2023, y que se tienda a un entorno más igualitario. El 1% más rico de la humanidad está acumulando el doble de la riqueza del 99% restante. Una persona de cada 10 sufre hambre. A 1.700 millones de trabajadores en el mundo, sus salarios no aumentan al ritmo de la inflación, por ejemplo. Es la primera jornada del foro concentrado en dar un giro a la preserva del medio ambiente como boleto a un futuro sostenible y resolver la guerra en curso en Europa. La agenda para el presidente Gustavo Petro mañana miércoles 18 de enero empieza con una reunión con el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo. Enseguida se reúne con el director de la Organización Mundial de la Salud y finaliza con una reunión con diferentes presidentes de multinacionales. Informa Katy Sánchez desde Davos, Suiza, para RTVC Noticias, conectados 24/7. Luego de las fiestas decembrinas, la siguiente preocupación es la compra de útiles escolares. Laura Rodríguez acompañó a padres de familia en esa tarea de encontrar los elementos necesarios para el año escolar. Laura, ¿qué le dijeron? ¿Qué encontraron? Buenas noches. Mateo, muy buenas noches para usted y para todos los televidentes. Pues sí, salimos a las calles para hablar con los ciudadanos que están comprando los útiles escolares para sus hijos. También hablamos con el gremio de los comerciantes para conocer qué tanto ha subido de precio estos elementos. Y es que según FENALCO, los altos costos han causado que el promedio de inversión para esta temporada escolar esté entre los 360.000 pesos y los 400.000 pesos. Vuelve el dolor de cabeza de los padres de familia al iniciar la temporada escolar. Están bastante costosos. Este diccionario que costaba normalmente 2.500 está en 5.500, ¿no? Sí. Y todo así, los colores, los cuadernos, el compás, no, todo está bastante costosito este año. Este cuaderno el año pasado se conseguía a 1.900 pesos. Hoy está en 3.000 pesos. ¿Qué dicen los padres de familia? Antes pues uno por ahí con 70-80.000 pesos para un solo hijo pues se iba lo necesario, ya ahorita pues ya son 120-150.000 pesos y aún haciendo falta el tema de libros y toda esa cuestión que piden los colegios. FENALCO corrobora lo que dicen los padres que buscan por estos días los útiles escolares. El incremento va a ser entre un 15 y un 18%, como bien lo dices, y pues ahí vamos a ver lo que son cuadernos, los que son crayolas, lo que son colores. Todos estos productos tienen ese incremento fruto pues de todo lo que estamos viendo en temas inflacionarios, el mayor precio del dólar que ha subido en el último año por encima del 20%, los sobrecostos logísticos y la escasez de muchas materias primas. Los comerciantes aseguran que aunque los útiles han subido de precio, las ventas se mantienen. Estos 3 años para acá sí han subido más o menos por ahí un 60-70%, bastante. Los comerciantes llamaron a los padres de familia a comprar en establecimientos formales para evitar estafas. El general en retiro Jesús Arias Cabrales rindió versión ante la JEP sobre los hechos sucedidos durante la retoma del Palacio de Justicia el 6 y 7 de noviembre de 1985. Las víctimas estuvieron presentes y le hicieron varias solicitudes. Lisa Díaz, buenas noches, cuéntenos.
Buenas noches, Daniela, para usted y para todos los televidentes. Este primer día de audiencia de aporte de la verdad del general en retiro estuvo rodeado de los reclamos por parte de las víctimas. Aseguraron que aunque hay condenas en este proceso, aún falta conocer la verdad. Esta diligencia está programada para 3 días y es considerada como la última oportunidad del Tribunal de Paz para determinar si mantiene su sometimiento. Las preguntas de hoy estuvieron enfocadas en la línea de mando y sus funciones como comandante de la Brigada 13. Irma Franco, presente, presente, presente. Con este acto simbólico, las víctimas honraron la memoria de sus familiares desaparecidos hace 38 años en el Palacio de Justicia. Hoy, ante la JEP, tuvieron un cara a cara con el general en retiro Jesús Arias Cabrales, a quien le reclamaron por la verdad. Usted se acogió al JEP y, sin embargo, no ha dicho nada, no ha aportado nada a la verdad. Sobre todo no demuestra la intención de hacerlo. Porque todos los que estamos aquí seguiremos en pie de lucha, buscando esta verdad y esta justicia. El primer bloque de preguntas se basaron en conocer la línea de mando y la operación militar que se desplegó en el Palacio de Justicia. El propósito de la operación era el rescate y la recuperación del Palacio de Justicia, y así me lo manifestó el general Zamudio cuando dio la orden de poner en ejecución el plan tricolor. Esta diligencia de aporte a la verdad se desarrollará durante 3 días y permitirá a la JEP determinar si mantiene el sometimiento del general en retiro. El Ministerio de Salud expidió la resolución que establece los lineamientos para la atención integral de la interrupción voluntaria del embarazo en Colombia. La resolución 051 del 12 de enero del 2023 contempla aspectos como la protección, la realización del procedimiento y las obligaciones de las entidades promotoras de salud y de las instituciones prestadoras de servicios de salud. Y lo que hace el Ministerio de Salud y Protección Social es la reglamentación práctica para acatar las disposiciones establecidas por la Honorable Corte Constitucional. Según la normativa, el procedimiento se realizará una vez así lo manifieste la mujer y se atenderá según la edad, nivel de educación y socioeconómico, etnia e identidad de género, condición de discapacidad o si se trata de población rural o urbana. En el artículo 3, el Ministerio de Salud determinó que todas las entidades prestadoras de servicios de salud están en la obligación de realizar estos procedimientos. Y el artículo 11 señala que no deberá cobrarse ningún tipo de cuota moderadora o copagos. Para los expertos es crucial que exista una pedagogía clara y puntual sobre estos nuevos parámetros. Hay que darle una explicación clara y completa para que la paciente de forma consciente tome la decisión que considere voluntaria. Finalmente, la resolución contempla que el médico pueda abstenerse de realizar el procedimiento, pero deberá pasar por escrito sus razones. El presidente del Senado, Roy Barreras, se reunió con algunos integrantes del partido Alianza Verde para buscar un consenso en algunos artículos de la reforma política, que iniciará su discusión en segunda vuelta en el Congreso, pero que todavía no recibe apoyo total de esa colectividad. Uno de los temas centrales de la discusión fue la lista cerrada de los partidos, la paridad de género y la financiación absoluta de las campañas por parte del gobierno nacional. Lo cierto es que la reforma política como está hoy, toca negociarla y si no, no va a pasar. Promover unas listas cerradas que faciliten en Bogotá un cacicazgo, unos gamonales que manejen el bolígrafo tomando decisiones frente a los avales. En su cuenta de Twitter, el presidente del Senado indicó: avanzaremos en una reforma viable al sistema político que limpie la política corrigiendo lo que haya que corregir. Por los lados del partido de gobierno, esperan que estas diferencias se puedan superar. Ellos también tendrán que discutir como bancada las posiciones porque no son unificadas y nosotros pues esperamos que unifiquen esas posiciones. Las minorías en el Congreso aseguran que la reforma política no es viable. El gobierno estuvo dispuesto a meter, como hoy está incluido en la reforma política, que las listas cerradas para el periodo de 2026 van a ser encabezadas por los actuales congresistas. Esta iniciativa abrirá los debates en el Senado desde febrero. Sus promotores esperan aprobarla durante el primer trimestre del año. En Noticias de Bogotá respondió uno de los operadores de los cementerios del distrito. Dijo que los señalamientos de presuntos hechos de corrupción en la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos UAESP son falsos y le pidió a la Contraloría una investigación exhaustiva en ese caso. El representante legal de Jardines de Luz y Paz desmintió las graves acusaciones de supuestos hechos de corrupción en los cementerios del distrito. No tiene ningún fundamento lógico que un señor que conocemos nosotros en el mes de julio se atreva a asegurar que entrega dineros
para que sea adjudicado este contrato de concesión unos meses antes sin nosotros saber la existencia de este señor. También se refirió al señalamiento de la supuesta utilización ilegal de hornos crematorios durante el paro nacional. El señalamiento que él hace con respecto a los 300 cuerpos que dice él que fueron desaparecidos en los hornos crematorios de los cementerios del distrito carece de absoluta validez. Agregó que la demanda penal contra el empresario por esos señalamientos será radicada esta misma semana. Hay bloqueos en inmediaciones al aeropuerto de San Andrés. Los isleños exigen mayor inversión en las obras públicas y reportan retrasos en los vuelos. Más información en el siguiente panorama. Después de 10 días de retención fue liberada la líder comunitaria Noraima Carrascal en Ocaña, norte de Santander. La mujer fue dejada en una zona montañosa y llegó por sus propios medios a una estación de policía. 5 áreas de Arauca fueron desminadas por el Ejército Nacional. En la zona fueron hallados 37 explosivos que al parecer habrían sido instalados por integrantes del ELN y disidencias de las FARC. En Santa Marta, Magdalena, fue capturada una mujer que utilizaba a su hija de 4 años para robar. La detenida será procesada por hurto agravado y uso de menores de edad en comisión de delitos. La Contraloría advierte al Aerocivil el riesgo de pérdida de 41.000 millones de pesos por inversiones realizadas en obras inconclusas y paralizadas del aeropuerto de Riohacha. Vamos con información internacional. Les contamos que la policía alemana detuvo a la activista medioambiental Greta Thunberg en medio de una protesta contra una mina de carbón. La joven fue desalojada junto a decenas de manifestantes. Llevada por los brazos, la policía de Alemania detuvo a la activista sueca Greta Thunberg, quien en compañía de un grupo de al menos 70 activistas más se adentraron en una zona de una mina de carbón en Lützerath, al oeste de Alemania. El grupo de protestantes se reunió frente a la mina para ir en contra de la demolición de la aldea carbonífera. Y es que mediante un operativo las autoridades buscaban desalojar a la población al asegurar que su permanencia en el lugar era peligrosa. Thunberg junto a otros manifestantes habrían sido transportados 50 metros fuera del lugar. Sin embargo, las autoridades aún no han dejado claro qué sucederá con la activista sueca. Por otra parte, el número de habitantes de China se redujo el año pasado, según datos oficiales publicados hoy por la Oficina Nacional de Estadística del gigante asiático. Es la primera vez que se registra un descenso así en 61 años. China ha acostumbrado a que el mundo la observe así, pero eso empezó a variar desde hace 365 días porque este acumulado de rutinas disminuye. A finales de 2022, la población nacional, excluyendo Hong Kong, Macao y Taiwán, fue de 1.410 millones de personas. Se redujo 0.85 millones con respecto a 2021. Llamarse gigante de Asia se debe a su colosal extensión territorial, pero más a que es el país más poblado del globo terráqueo. Ahora, el compás de la llegada de nuevos chinos, viendo los cielos de Oriente, cae. Y por primera vez, en 61 años, hay menos de ellos. Hay mucha presión. ¿Quién se atreve a tener hijos? La tasa de desempleo es muy alta. El COVID destruyó todo también. Son 850.000 menos chinos nacidos en su territorio. El más atípico giro demográfico en su ritmo. Solo una hambruna había conseguido ponerle pausa a China hace 6 décadas. Hoy, la factura poblacional en el país, que depende de su repetitiva y voluminosa mano de obra, es resultado del avejentamiento de su gente por la política de hijo único que rigió de 1980 al 2015 y a múltiples factores más. La tendencia a tener menos hijos es inevitable. Muchas personas, incluyéndome a mí, no quieren dar a luz porque el precio de la vida se ha vuelto demasiado. Eso que llaman contracción poblacional empieza a verse así y hace que su cuota a la población planetaria sea y de lejos menor. Un patrón a futuro para el que operar a la inversa, es decir, fomentar y no frenar embarazos, pueda transformar.
42 minutos, hablemos de deportes y de la baja para la selección Colombia sub-20. Y es que tras su fichaje con el Aston Villa, John Hader Durán fue solicitado por el club inglés para someterse a exámenes médicos. El colombiano, que además firmará su nuevo contrato con los villanos, estará viajando hoy a Inglaterra para cumplir con los requerimientos, mientras la Federación Colombiana de Fútbol espera llegar a un acuerdo con el club para que le permita regresar y ser parte de la selección que disputará, recuerden ustedes, la primera fase del Suramericano en Cali. A una semana del inicio de la Liga Colombiana, los equipos siguen reforzándose, pensando en los cuadrangulares finales. Estas son las novedades de los equipos colombianos aquí en RTVC Noticias. Además de la llegada de Hugo Rodallega y con la confirmación de Juan Daniel Roa, Independiente Santa Fe sigue sumando variantes en ataque. Kelvin Osorio regresa al León después de haber estado en el fútbol brasileño. Pero hay una baja significativa. Andrés Estupiñán, que destacó en el segundo semestre de 2022, no ha arreglado con el cuadro cardenal, pues pidió una cláusula que le permitiera salir del equipo si llegaba una oferta internacional, a lo que el presidente Eduardo Méndez dijo que no. Las conversaciones entre Giovanni Moreno y Deportivo Independiente Medellín están bastante avanzadas. El poderoso y su entrenador David González quieren contar con los servicios de Gio, que lleva 6 meses sin jugar. Faltan detalles económicos que se resolverían durante la semana. Esta sería la última incorporación del Medellín. Juan Fernando Quintero tuvo este martes su primer entrenamiento con el Junior de Barranquilla. El volante fue recibido acorde a la tradición del club y se mostró en buenas condiciones físicas de cara al debut del Junior, que será el 25 de enero ante Águilas Doradas. Buenas noches, hoy es martes de invitado, nuestro primer invitado de este 2023, y me acompaña un escritor, filólogo, periodista y autor de una cantidad de libros. Seguramente ustedes los han escuchado, incluso han visto algunos en películas. Le doy la bienvenida a Santiago Gamboa. Santiago, bienvenido. Laura, muchas gracias por invitarme. Santiago, ¿qué era lo que estaba sonando acá? Bueno, Canción del Elegido de Silvio Rodríguez, que es uno de los temas más, para mí, más entrañables, porque es el Silvio Rodríguez más poeta, ¿no? Por supuesto que sí. Además, tengo entendido que usted tiene una relación muy cercana con Cuba, tanto políticamente como literariamente, ¿no? Pues sobre todo literaria. Políticamente, en mi juventud era muy amigo del proceso cubano. Después me he ido volviendo un poco escéptico. El modo mío de estar con ellos es a través de mis libros. Yo le doy mis libros al Instituto Cubano del Libro y ellos los publican periódicamente, porque es una forma de estar en contacto con los lectores cubanos, que son para mí pues lectores muy exigentes y maravillosos, como los de Colombia y como los de otros países. Y lo de los libros no es poca cosa, o sea, hace más o menos un año estuvimos conversando en su casa y su biblioteca más o menos son todas las paredes. La biblioteca le da la vuelta a su casa y hay libros por todas partes. Bueno, yo nací en una casa con 5.000 libros. Y bueno, se supone que las generaciones progresan, entonces en mi casa hay bastante más que 5.000 libros. Lo que ya no hay es paredes. Hablemos un poco de las incursiones que usted ha hecho como en la novela negra, que son varias a lo largo de su carrera, y hay algo a mí que me llama la atención siempre, y es ese personaje recurrente, protagonista, que hace unos años pues podía ser el investigador, el detective. En el suyo es un periodista. Sí, yo creo que en un país como Colombia el periodista es una figura muchísimo más creíble, muchísimo más real, persuasiva. Yo he conocido, fíjate, ya ahora con los años he conocido todo tipo de gente, he conocido detectives, pero yo nunca me he sentido o nunca he tenido la sensación de que un detective nos haya salvado la vida o haya salvado la seguridad nacional o ese tipo de cosas
que uno está acostumbrado a ver en las novelas, en las grandes novelas, digamos, de detectives de otros países. Yo creo que los que han salvado el país más bien han sido los periodistas. Es decir, hay una vida de investigación. El periodista es un investigador sin pistola. Santiago, le propongo que hagamos una pausa chiquita y ya volvemos, vamos a ir con más noticias, pero al regreso les cuento que Santiago y yo somos compañeros de trabajo. En 4.691 cerró el precio del dólar, lo que representó una caída de 2 pesos. La libra de café colombiano se cotizó en la Bolsa de Valores de Nueva York a $1.51. El precio interno de la carga subió 8.000 pesos y llegó a 1.768.000 pesos. Fenalco reveló que diciembre fue el mes con peor desempeño del 2022 para los comerciantes. El 52% aseguró que bajaron sus utilidades y solo un 5% las aumentó. Según la firma Radar, en el último mes del 2022, los hogares colombianos gastaron 32,8 billones de pesos, 4,9 billones menos que en la Navidad del 2021, lo que representa una caída del 12,9%. Trasladaron a Carlos Matos a otra clínica de Barranquilla por problemas de salud. Matos está hospitalizado desde el pasado sábado. Más hechos del día en un minuto. En Soacha fue capturado un hombre a quien señalaban de abusar sexualmente de su sobrina de 8 años. Los hechos ocurrieron entre el 2016 y febrero de 2020. Esta persona deberá responder por los hechos reprochables cometidos ante el Juzgado Sexto Penal Municipal de Soacha. El Instituto Nacional de Salud reveló que en la última semana se reportaron 13 nuevos casos de la viruela símica en Colombia y desde que la viruela llegó al país han confirmado un total de 4.062 casos, de los cuales 4.025 ya están recuperados. Más de 25.000 mercados fueron entregados a las familias damnificadas por la ola de lluvias en Sucre y Bolívar. Fue gestión de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y la primera dama. Hoy iniciaron las sanciones económicas para los conductores que no respeten la restricción del pico y placa en Bogotá. La nueva rotación inició el 10 de enero. La Policía de Tránsito reportó que han realizado 50 comparendos y las multas por evadir la medida superan los 900.000 pesos. 30 militares siguen retenidos por una comunidad campesina en Vistahermosa, Meta. En las últimas horas se conocieron estas imágenes del hecho, que fue rechazado por el ministro de Defensa, ya que fueron despojados de sus armas y uniformes. Según voceros de la comunidad, los uniformados no cumplieron el cese al fuego decretado en medio de los procesos de paz total. La Defensoría del Pueblo, por su parte, informó que la liberación sería mañana. Noticias del mundo. El Tribunal de Guatemala condenó a 16 años de cárcel al expresidente Otto Pérez y a su ex vicepresidenta Roxana Valdetti, acusados por el caso de corrupción denominado La Línea. La entidad los halló culpables de asociación ilícita y fraude y defraudación aduanera. Más noticias internacionales a continuación. AFP reveló imágenes inéditas del ataque a la sede de gobierno en Brasil, en las que se ve a un hombre portando una camisa con la cara del expresidente Jair Bolsonaro, destruyendo varios objetos. Por su parte, la Procuraduría presentó cargos contra al menos 39 detenidos por los hechos vandálicos. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, viajará este jueves a California para visitar a las familias afectadas por las tormentas de los últimos días, que dejan un saldo de 19 personas fallecidas. Recientemente declaró el estado de emergencia ante las inundaciones y deslizamientos, que dejan daños por cerca de $1.000 millones. El Banco de Inglaterra dio por superada la crisis financiera que había desatado la primer ministra Liz Truss con el anuncio de su programa presupuestario que preveía una serie de recortes fiscales. La Casa Blanca confirmó que el 5 de febrero el secretario de Estado Anthony Blinken visitará a China con el objetivo de suavizar las tensiones entre las dos principales potencias del mundo y pese a la ola de COVID en el gigante asiático. Llegamos a oportunidades. Atentos porque hay becas para estudiar maestrías en España y acá les contamos cómo aplicar. En oportunidades de maestrías en España, vaya a la página web.icetex.go.co. Seleccione
Seleccione la pestaña Becas, luego Becas para estudios en el exterior y Becas vigentes, donde encontrará la opción Maestrías en diferentes áreas en la Universidad de Nebrija. Lea con atención la descripción y requisitos de la convocatoria, como ser mayor de 21 y menor de 65 años, tener un promedio mínimo de notas de pregrado de 3.7 sobre 5, contar preferiblemente con mínimo un año de experiencia profesional, entre otros. Atentos, se financia el 50% sobre el valor total del programa cursado. Y mucho ojo, tiene plazo de aplicar hasta el 10 de febrero de 2023. Y muy importante, recuerde que si quiere seguir informado 24/7, nos encuentra en todas nuestras redes sociales como RTVC Noticias. Regresamos con más deportes para contarles del ciclista boyacense Jonathan Guatibonza, quien ganó la tercera etapa de la Vuelta al Táchira. Por otra parte, Egan Bernal y Superman López alistan su participación en la Vuelta a San Juan. Lo buscó desde la primera etapa hasta que se le cumplió. Guatibonza se empleó a fondo para ganar el sprint y quedarse con la fracción en la localidad de La Tendida, en la Vuelta al Táchira. El líder de la competencia es el venezolano Franklin Lugo. Miguel Ángel López afirmó que tiene la conciencia tranquila y su pasaporte biológico limpio sobre la investigación por tráfico de sustancias dopantes en la que se vio involucrado. Ahora se concentra en la Vuelta a San Juan, que comenzará este 22 de enero en Argentina. Yo creo que mi objetivo principalmente es lo que acabo de decir hace un momentico, disfrutar y disfrutar cada momentico al máximo. Egan Bernal también arribó para disputar la competencia que abre el calendario ciclístico internacional y afirmó, entre otras cosas, que quiere volver a ser el de antes. Creo que he tenido buenos números, muy buenas sensaciones, pero la carrera es diferente al entrenamiento, así que nada, con calma, los pies en la tierra y vamos a ver cómo nos sentimos. Finalmente, Nairo Quintana tendría nuevo equipo en Italia. Se trata del Corretec, que este año recibió la credencial como equipo UCI Pro Tour y podría correr Giro, Tour y Vuelta a España. Pasemos al fútbol. El colombiano Daniel Muñoz anotó el tercer gol de su equipo, Genk, en la victoria contra Westerlo en la Liga Bélgica. Goles del mundo, aquí en RTVC Noticias. Este es el golazo del colombiano Muñoz en la Liga de Bélgica. Una media vuelta acrobática que dejó sin oportunidad al golero del Westerlo para dejar el marcador final 3-2 a favor del Genk. Napoli, superlíder de Italia, fue eliminado de la Copa de ese país por el Cremonese. El primer tanto fue de Piquel para la visita. El empate de Juan Jesús. Giovanni Simeone adelantó a los locales en el estadio Diego Maradona y a falta de 4 minutos para el final, Afena Gian empató 2-2 para forzar el partido a los penales, donde el mismo jugador ganés anotó el tiro final, dar la sorpresa, clasificar a cuartos de final y eliminar al Napoli. Y en la FA Cup de Inglaterra, Liverpool volvió al triunfo después de no hacerlo en los últimos 3 juegos. Harvey Elliott anotó el gol de la victoria de los Reds para meterse en la cuarta ronda del certamen inglés. El filólogo, el periodista Santiago Gamboa, que como yo les anticipé, es compañero de trabajo mío, y no solo mío, sino de toda la casa RTVC, porque tiene un podcast con RTVC Play que se llama Crónicas de la Noche Roja, que es precisamente eso, un podcast de crónica escrita en formato de novela negra, que además está estrenando su segunda temporada basada en Odebrecht, ¿o no, Santiago? Sí, la nueva temporada ya salió a mediados de diciembre, una época, digamos, pues fiestas, mundial de fútbol, y sin embargo el podcast arrancó súper bien, ha sido escuchadísimo, tiene un montón de descargas, y es justamente lo que estamos promocionando ahora a mediados de mes, un poco después del regreso de las vacaciones. Es un podcast que vuelve a una historia que es bastante dramática y que además coincide con elementos de actualidad que no tienen que ver con nuestro podcast, pero que por otros motivos se están reabriendo. El caso de Odebrecht. Se está reabriendo lo que tiene que ver con la muerte de Jorge Enrique Pizano, el controller o auditor de Corfi Colombiana, que era la financiera que estaba encargada de manejar todo el tema económico. ¿Usted qué piensa cuando le dicen que es un autor de novela negra? ¿Sí se siente identificado con esa etiqueta o no tanto? Lo que pasa es que la novela negra forma parte de la literatura de una forma natural. Si tú te pones a pensar en todas las novelas
hay elementos de misterio, hay elementos sentimentales, hay elementos históricos y no necesariamente por eso las novelas deben ser clasificadas como novela negra, como novela sentimental o como novela histórica. Una vez yo le pregunté a García Márquez que si él nunca sintió la tentación de escribir una novela negra y me dijo, si ya hice una. Y yo, ¿cuál? Me dijo, pues Crónica de una muerte anunciada. Y me dijo, lo que pasa es que para que la gente no esté preocupada que si lo matan o no lo matan, decidí ponerlo en el título y además en la primera frase. Y me contaron, y espero que sea cierto, porque si no quedo acá diciéndole mentiras a la gente, que viene nuevo libro, ya que estamos hablando de su repertorio literario y de sus novelas, de sus libros. Sí, vamos a publicar es una no ficción, es un libro de no ficción, es una especie como de diario de lecturas, de viajes, de ideas en torno a una serie de cosas, también de algunas cosas políticas, de estos últimos años en que pues hemos vivido encerrados, en que hemos estado en una pandemia, en que hemos estado concentrados en cosas mucho más lentas, hemos como levantado el pie del acelerador. ¿Y podemos decir el título? Pues mira, todavía preferiría no hacerlo, como dice el Bartleby, el escribiente de Melville, pero ¿sabes por qué? No porque no te lo quiera decir, sino porque todavía tengo una pequeña duda entre dos que son muy cercanos, ¿no? Pero la palabra ciudad, esa no está en discusión, esa está en los dos títulos. Entonces, es ciudad y luego un adjetivo. Que todavía está por definir. Hay dos opciones. Entre dos opciones, sí. Pues bueno, Santiago, qué bueno haberlo tenido acá, por fin en nuestro set de piano de RTVC Noticias. Bienvenido todas las veces que quiera. Muchas gracias. Y a todos ustedes los invito a estar conectados con el podcast de Santiago, Crónicas de la Noche Roja, y por supuesto a estar muy pendientes del libro. Muy pendientes, y hasta aquí nuestra emisión central de RTVC Noticias. Por supuesto, los invitamos a seguir conectados con todos nuestros contenidos e historias a través de las redes sociales, @RTVC Noticias. Y los esperamos mañana, Mateo, al mediodía con la emisión de las 12 y también, por supuesto, a las 7 de la noche con nuestra emisión central. Chao. RTVC Noticias, emisión central.